El video es simple, es una presentación simple. ¿Qué vieron en el video que les gustó? El puente de la cruz. El puente de la cruz es algo visual que uno puede ver. Ahí está, yo estoy, ahí está Dios y hay un puente y es Cristo. ¿Qué más? Es una ilustración muy simple pero muy eficaz porque te lleva de cómo puedes empezar y cómo terminar para ser un creyente. Entonces sí quiere, el propósito es que la gente llegue a conocer a Cristo y tiene todo lo que uno necesita en ello para hacerlo. Yo he escuchado gente que evangeliza y al final uno no sabe qué debe hacer. O le dicen, ore conmigo y uno no sabe por qué está orando. Entonces eso es el desafío, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Si vamos a hablar sobre evangelismo, hay que hablar del evangelio primero. ¿Qué es? Las buenas nuevas. Buenas nuevas. Y ese evangelio, las buenas nuevas, es ¿qué? Y estuvo en este video. Que hay perdón de pecados. Ok, comenzamos desde el comienzo. Que Dios amó al mundo y nos ama a nosotros. Que el hombre ha pecado, está separado de Dios. El hombre no pudo hacer nada y Dios mandó a su Hijo, que vino, murió en la cruz, resucitó y fue a estar con el Padre y un día va a regresar por nosotros. Y que por fe en Cristo podemos tener una relación con Dios. Ese es el evangelio. Ahora, yo entrenaba misioneros antes, que iban a todas partes del mundo. Yo les preguntaba, ¿y qué son las buenas nuevas? Casi nunca sacaban todo. Y es muy simple. Está en que en 1 Corintios 15 lo encuentras ahí, en varias partes de la Biblia, es muy clara la presentación del evangelio. Pero a veces nos quedamos que Dios nos ama y usted necesita recibir el amor de Dios y ahora eso. ¿Y eso es el evangelio? No. Si Cristo no está ahí, no hay evangelio. ¿Ok? Entonces quiero que empecemos a pensar qué es el evangelio. Ahora vamos a hablar sobre la comprensión de la evangelización. ¿Qué significa un proceso de evangelización? ¿Cuántos están leyendo el libro del Plan Maestro de Evangelización? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué piensan de ese libro? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué piensas de ese libro? Pues es muy interesante las historias sobre cómo crece la iglesia en diferentes áreas. partes, pero este libro que yo estoy hablando es sobre el ministerio de Cristo. Ese pequeño. Okay. Sí. De cómo Jesús se concentró en grupos grandes y a la vez estuvo muy enfocado en los 12 discípulos. Okay. Ese es el contraste ministerio. Él tenía su ministerio público, estaba hablando del reino de Dios, pero tomaba más tiempo con unos pocos. Tenía un plan en hacer eso. Diré que la misión que Jesús estaba haciendo era transferible. O sea, como que él estaba preparando un grupo para que después ellos transmitieran una misión. Testimonio. Nunca dejaba de discipular a los que él había elegido. Okay. Entonces, parte del plan era no solo llamarlos a seguirle, pero a entrenarlos, prepararlos para poder ayudar a otros. Tú y yo, ¿qué nos dice este libro? A veces nos enfocamos en ¿qué? En programas, nos enfocamos en actividades. Pero este libro, en el ministerio, lo que es la evangelización, el evangelismo debe ser con una persona. Y parte de eso es entrenar a esa persona a evangelizar por ellos mismos, a compartir las buenas nuevas. Quiero hablar, vamos a hacer una nota ahora mismo sobre qué es, cómo se evangeliza, cómo lo hacemos. Entonces, si yo voy a compartir las buenas nuevas, primero alguien debe oír. La Biblia en Romanos capítulo 10 habla que la gente que no ha escuchado no puede creer. ¿Cómo van a creer en alguien que no ha escuchado? Entonces, el oír la palabra de Dios, y cuando hablamos de eso es conocer la verdad, ¿no? Entonces, en el proceso hay una necesidad de tocar las buenas nuevas. ¿Ok? Después de eso, si tengo el hombre, yo soy un artista como este hombre en el video, ¿no? Entonces, si entra algo por ahí, ¿dónde entra? ¿Va a ir a dónde? Entra, siempre hablamos de la cabeza, ¿no? Es el pensamiento, pero debe penetrar
del pensamiento a dónde? Corazón. Al corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Qué? Tengo las emociones. Las emociones es la convicción, es la voluntad. Si no penetra hacia el corazón, ¿qué pasa? Es algo intelectual. Lo estudié en una clase, yo estuve con alguien recién y me dice, pues yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y dije que bueno, pero ¿es que usted vive por Él? ¿Es que Él ha cambiado tu vida? No. Yo creo, yo siempre he ido, lo he escuchado así, pero no ha llegado a algo personal en la vida de Él. Y después por eso debe haber Juan capítulo 1:12 nos dice que a los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, aquí vemos que alguien debe recibir, no solo oír, debe recibir la palabra de Dios y ponerla en su vida, en su corazón. Quiero leer por ustedes Hechos, capítulo 4, versículos 31 a 36. Pueden mirar en sus Biblias ahí. Quiero ver este pasaje con ustedes y mirar lo que Dios nos pueda enseñar sobre esta hora. Dice así la palabra de Dios: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, así como sus iglesias siempre tiemblan cada domingo, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y voy a parar ahí porque es un bonito pasaje de la nueva iglesia, Hechos 4, 31 y siguiente, pero 31 y adelante. Anoto esto ¿por qué? Porque si usted quiere entender lo que es el evangelismo y lo que puede pasar en la vida de alguien que conoce a Cristo, es que ustedes ven ahí. Primero, están orando. Están llenos del Espíritu, estaban hablando la palabra de Dios. Están unidos de un corazón, un alma. No estaban buscando sus cosas, estaban buscando por otros, estaban sacrificando y dando a los otros. Y cuando yo veo esto, veo que el problema que tenemos es que nos ponemos a trabajar con gente que ha aceptado lo que yo digo la mediocridad cristiana, en vez de estar ganando nuevas personas y ayudándoles a entender lo que es vivir por Cristo. Ahora no estoy diciendo votar a los otros y solo concentrarse en nuevos creyentes, pero si usted solo no evangeliza, no va a haber una iglesia. Si usted quiere tener un ministerio que va a crecer, se va a reproducir, ¿qué? Debe haber un proceso de evangelización. Debe haber un proceso que yo comparto con alguien las buenas nuevas, lo recibe, lo hace por suyo y después lo comparte con otra persona. Si eso no pasa, no va a haber una iglesia, porque la iglesia va a morirse en tantos años. No va a haber un movimiento, seguro. Así queda ahí la situación. Entonces, cuando hablamos del proceso y por qué debemos tenerlo, por qué debe haber el oír a un punto de recibir, a un punto que es algo personal con la persona, es necesario eso, porque si no hay ese proceso, vamos a perder la bendición de Dios y lo que yo creo que Dios quiere hacer en nuestras iglesias. Ahora vamos a hablar de la evangelización y vamos a mirar la definición de evangelización. ¿Ok? Entonces, evangelización es ¿qué? Es el evangelio. Okay. Evangelización es la predicación o el compartir. Okay. Entonces es predicar las buenas nuevas. Ya hablamos de lo que eran las buenas nuevas. Ahora, el problema en nuestra cultura es que si hablamos de predicar, entonces solo los hombres predican, ¿no? Tengo un amigo, bendiciones. Tengo un amigo que dice que mi esposa predica mejor que yo, ¿no? Ella me conoce. Entonces,
Pero es verdad, estamos hablando de hablar las buenas nuevas, compartir las buenas nuevas, hacerlo con convicción, hacerlo con convicción. Entonces, cuando